Para esta clase vamos a hablar sobre los tratados internacionales. Propiamente vamos a hablar de conceptos, denominaciones de los tratados internacionales, los tratados internacionales como fuente del derecho internacional público y del derecho interno, concepto de recepción del derecho y la recepción en sí de los tratados, ¿vale? Bueno, por tratado internacional vamos a entender a un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Aquí hay que irse a un tratado internacional precisamente que versa sobre este tema, que es la Convención de Viena, en su artículo segundo, primer párrafo. Se utilizan muchos nombres para designar a los tratados, aunque esto no es relevante desde el punto de vista jurídico, porque la Convención de Viena señala cualquiera que sea su denominación. Esta multiplicidad de nombres se debe a que los tratados internacionales presentan entre sí características muy diversas según la materia a las que se refieren, las partes que intervienen en la celebración, la formalidad, la solemnidad, cómo se concluye, por otros tantos. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados respeta expresamente los usos de los estados partes en lo que refiere a la terminología acerca de los tratados, al decir, en el párrafo segundo del artículo 2 nos dice, las disposiciones del párrafo primero sobre los términos empleados en la presente convención se entenderán sin perjuicio del empleo de estos términos o del sentido que les pueda dar en el derecho interno de cualquier estado. Y así encontramos denominaciones diferentes. La primera es actas y actas finales, acuerdo, acuerdo interinstitucional, armisticio, arreglo, canje de notas, carta, carta o memorándum de intención, código, compromiso, concordato, convención, convenio, declaración, estatutos, memorándum de entendimiento, modus vivendi, notas reversales, pacto, pacto de caballeros, protocolo, tratado propiamente. En conclusión, existen ciertos usos, pero no pueden hablarse de una práctica uniforme respecto a la manera de nombrar los tratados. Los tratados como fuente de derecho internacional público y derecho interno, vamos a encontrar su fundamentación en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia con relación a las fuentes del derecho internacional y señala la Corte cuya función es decir, conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas deben de aplicar convenciones internacionales generales o particulares, costumbre internacional, principios generales del derecho, decisiones judiciales y doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones. Este precepto tiene dos perspectivas. La primera, que indica a las fuentes del derecho internacional, y la segunda, cuando se establece que esa normatividad será la que utilicen los jueces para fundar su sentencia. De este precepto se desprende que los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho son fuentes autónomas. Las decisiones judiciales y la doctrina son medios auxiliares. Estas asisten a las fuentes autónomas para su mejor aplicación. El artículo 133 constitucional señala, esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión. Y todavía le agrega el párrafo, se le agrega en el párrafo, los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Este precepto constitucional reconoce a los tratados internacionales como ley suprema de toda la Unión, por lo que se les reconoce también como fuentes del derecho. Pero si queremos conceptualizar, si queremos conceptualizar la palabra de recepción del derecho, vamos a entenderlo. Recepción del derecho es un proceso histórico por el cual una comunidad acepta libremente un sistema jurídico extraño. Una comunidad asimila el derecho extraño en la medida que le permite el derecho preexistente, de suerte que con tal situación el derecho nacional entra en un proceso de transformación. El derecho recibido es un método científico de elaboración del derecho, por lo que se dice que la recepción da lugar a la cientificación del derecho internacional.
En la recepción de la en la recepción de los tratados, fíjense, en la medida en que las normas y obligaciones internacionales trascienden, en cuanto a sus efectos, las relaciones interestatales, reclamando la actuación de los órganos internos del Estado, es preciso que determinemos en qué medida se encuentran estos vinculados al derecho internacional. Vamos, la vinculación de los órganos internos estatales al derecho internacional depende de que éste se encuentre incorporado o no al derecho interno del Estado. Los derechos estatales conciben la recepción de los tratados básicamente de dos formas: previa transformación mediante un acto formal de producción normativa interna, que se traduce a una ley, a un decreto, o mediante su incorporación inmediata desde que el tratado es internacionalmente obligatorio, exigiendo eventualmente el acto material de su publicación oficial. En la adopción del régimen influyen factores de distintas naturalezas, y son tres. Los factores ideológicos, que son los vinculados a la valoración que se hace de la soberanía del Estado y a postulados monistas o dualistas acerca de las relaciones entre el derecho nacional y los derechos internos. Dos, factores históricos ligados a la tradición constitucional de cada Estado. Y tres, el factor técnicamente más importante estriba en la participación o no de las cámaras legislativas en la conclusión de los tratados. El respeto de las competencias legislativas de las cámaras exige la sujeción de la eficacia interna de las disposiciones convencionales a su previa transformación en la ley. Con fundamento en lo antes expuesto, en México se sigue el régimen de recepción automática.